Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy hubo una manifestación aquí en Apatzingán para protestar por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Empezó a las 7 de la tarde en un lugar que le dicen Las Piedritas. Es un pequeño espacio atrás de la Casa de Morelos, de la Constitución, ahí en el centro de Apatzingán. No pude ir desde el inicio, tenía intención de ir porque tuve misa de 7, pero ya saliendo de misa fui y pensé que no había nada, pero sí, allí estaba una persona en el café donde voy a tomarme esa agüita prieta, y estaban viendo en el video la manifestación, como unas, bueno, no sé, el número, no eran pocos, no eran muchos, que se fueron de ese lugar, creo que al monumento a Lázaro Cárdenas, que está a la salida de Uruapan, que son como unas 5 cuadras, y luego se regresaron, y cuando estaba platicando con un amigo, pues ya se vio la gritería otra vez, y ya me acerqué, estaban frente a la presidencia municipal. Lo que noté es que no había una dirección, una organización, todo era como muy espontáneo, todas las personas, pero nadie encabezaba así en concreto, individualmente, según lo que vi, esa manifestación. Pero al poquito tiempo de que me acerqué a ver, que ni siquiera alcancé a llegar a donde estaban los manifestantes, cuando unos empezaron a romper los vidrios de las ventanas de la presidencia. Y entonces, pues ya todos nos dispersamos, porque ya sabemos que esos que se atreven a destruir cosas, por lo menos acá, son enviados de los narcos. Que entonces, para desanimar todo tipo de manifestación, de protesta pacífica, siempre la infiltran los narcos. Cuando un sacerdote de aquí, que no quería salirse de la catedral, un sacerdote muy querido y muy santo y muy activo, pero que se le puso al brinco al obispo anterior, pues sus seguidores, que eran muchos, hicieron varias marchas, y en una querían cerrar la catedral un domingo, que no entrara el obispo a la misa de las 12. Y quise ir a ver también cómo era esa manifestación. Sí, había gente ordinaria, los fieles que querían mucho al padre ese, al rebelde, y que iban a apoyarlo contra el obispo para que el obispo no lo sacara de la catedral. Pero inmediatamente se infiltraron chamacos del crimen organizado. Luego se nota, acá también eran de esos. Y empezaron a romper los vidrios de las ventanas e iban a hacer más desbarajustes. Posiblemente no muchos, porque el edificio de la presidencia municipal de acá de Apatzingán pues es de cantera, y las ventanas están reforzadas por dentro, y las puertas pues no sé. Bueno, entonces no creo que haya habido más desbarajustes, pero terminó en violencia. Y cuando una manifestación pacífica termina en violencia, entonces aparentemente se descalifica, se destruye la intención pacífica de la manifestación.
Lo mismo ocurrió ayer en Morelia. En Morelia hubo esa manifestación para protestar por el asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manso, y también allá terminaron destruyendo parte del edificio del gobierno, del Palacio Estatal. Estamos muy mal, la verdad, desde que ya no somos libres ni siquiera de manifestarnos. Estas manifestaciones, un milagro, bueno, casi la de Bernardo también, es decir, ya son como el colmo de los colmos y por eso sale la gente. Pero como la autoridad está de parte de los criminales, los deja hacer, por lo menos aquí, y los criminales se vuelven violentos y destruyen, y entonces la manifestación pacífica se disuelve inmediatamente porque no queremos la violencia. Por la violencia no, todas las manifestaciones son pacíficas. Las que ha hecho la Iglesia en algunos determinados momentos religiosas, pues ahí se puede juntar todo tipo de gente porque no son políticas. Y la Iglesia Católica no rechaza a nadie. Todo el que quiera ir a sus templos y todo el que quiera participar en sus procesiones o en sus manifestaciones religiosas, pues lo puede hacer. Bueno, entonces, tristemente, no podemos manifestarnos porque no tenemos libertad de una manifestación pacífica. Siempre va a terminar en un evento desastroso para descalificarlo y para desanimar a las personas. Hasta que llegue un momento que nada impida, se acabe el miedo, porque llega un momento, las masas son irracionales. Los grupos grandes son irracionales. Lo hemos visto cuando pues se echan sobre una persona, ya sobre todo en la Ciudad de México y en los pueblos indígenas, donde todo el pueblo hace justicia, ajustician a alguien. Y hasta en la Ciudad de México, pues cuando estuvo Ebrard o quién sabe quién encargado, pues quemaron a unos policías vivos en una colonia y nadie fue a rescatarlos, estaban saliendo en la tele cuando los quemaron. Entonces, esas manifestaciones violentas del pueblo, esas ejecuciones, pues es cuando se sale de control la violencia por la ofensa, porque la gente se siente tan indignada y sobre todo tan olvidada para la justicia que hace justicia por propia mano. Y entonces vienen esas ejecuciones pueblerinas, o ahora van a ser citadinas, y bueno, va a haber un desbarajuste social, por supuesto. Porque toda violencia produce un mal en los violentos, que son malos por ser violentos, y en los bienes que destruyen los violentos, que no hay poder humano para contenerlos, y su violencia contra las personas, que en muchos casos llegan hasta la muerte de las personas, los asesinatos. Lo de este asesinato, pues, del presidente Carlos Manso, pues es la demostración ya última de la impunidad de los delincuentes y también la manifestación más clara de la indefensión de todos nosotros. Los que saben de esas cosas, por ejemplo, de las pistolas,
Yo no sé pues nada, yo voy a decir lo que escucho. Pues que hay unas pistolas que no tiran toda una ráfaga, pues, que no le aprietan y salen todos los tiros. Tienen un espacio, unos segundos, entre tiro y tiro. Este aparentemente asesinato solitario, que lo asesinaron y ya parece que se sabe el nombre, pero no he tenido tiempo de ver, que tenía entre 17 y 19 años, quizá porque es menor de edad, no tenga una credencial del INE y no se pueda identificar luego, además que nadie lo ha ido ninguna familia ha ido a reclamar el cuerpo. Y el otro que agarraron, pues quién sabe dónde está. Y el general Trevilla, el mero encargado, el máximo encargado de la seguridad, en su informe mañanero, pues lo dijo con toda claridad. Nosotros teníamos la protección periférica. Peri es alrededor y férica es de las orillas. La periferia son las orillas de una ciudad o de un lugar. Peri es el derredor. La perinola, esa que ponen para que dé vueltas, etcétera. Periferia, bueno, que está afuera. Entonces, que esa era como donde tenían la competencia para cuidar la seguridad del presidente Carlos Manso, la periferia. Por lo tanto, los 14 elementos del ejército y de la Guardia Nacional, esa la Guardia, pues que entonces ellos estaban lejos y que el presidente, que en paz descanse, pues Carlos Manso, tenía unos policías que eran de su confianza, unos policías municipales, porque el gobierno federal no le quiso pues poner más seguridad. Y lo curioso está en que los dos asesinos no tuvieron ningún impedimento para acercarse al presidente Carlos Manso. Y recuerden que hay unos videos donde se ve de dónde sale uno de los portales ahí que están a la orilla del jardín, a las orillas o enfrente. Y salió cuando estaba Carlos Manso dando pues un pequeño discurso para prender a la Catrina. Y por eso el niño está viendo a la Catrina cuando la prenden y lo trae el abrazado, Constantinito. Bueno, pues afortunadamente, entre comillas, caminó un poco y el otro no podía entrar por unas vallas que estaban ahí junto a la Catrina y se subió porque es una plaza inclinada. Todo el terreno de Uruapan es como si fueran pequeños montículos con sus subidas y bajadas. Y se fue y se subió por la parte más alta y ya fue como se le acercó y lo mató, que de 7 tiros. Bueno, estoy de acuerdo que al primer tiro pues estuvieran todos descuidados, pero si eran los de seguridad para él, para el presidente, tenían que estar atentos y sobre todo en esa ocasión en que había tanta gente, a ver si iban a atentar contra él, pero no, permitieron que lo mataran, que hirieran
a uno de los policías que él tenía más cerca, ahora sí de los que estaban más en confianza. Asesinaron al otro, qué curioso. Cuando matan inmediatamente al asesino, quieren tapar las investigaciones. Eso viene desde Alejandro Magno, cuando asesinaron a su padre. Entonces eso ya se sabe. Siempre matan al ejecutor en Estados Unidos también, etcétera, etcétera, los de los Kennedy. Eso ya se sabe, es que a ese que mandan, que es que por 50,000 pesos ahora, ¿de dónde sacan que 50,000 pesos? Pues lo mataron inmediatamente para que no cantara nada. Y el otro que está herido, pues a lo mejor está cantando hasta las mañanitas, pero de todas maneras va a implicar a los mismos. Son los mismos. También lo de Alejandro Magno, cuando mataron a su padre, eran los mismos. Por eso mataron inmediatamente al que lo había asesinado e inventaron una historia, como siempre. ¿Por qué lo hizo? Bueno. Y bueno, ahora está que ya la esposa de el finado va a ser la presidenta, o ya es la presidenta, ya la nombraron presidenta. Pues está muy bien. Pero bueno, la señora pues en su dolor y en todo lo demás, y sobre todo para proteger a sus niñitos, pues no va a hacer ninguna cosa que la exponga, y tiene toda la razón, porque los criminales no tienen piedad de nadie, ni de los niños, ni de señoras embarazadas, ni de nadie. Ahora, que Bedoya fue al velorio y que una señora le dio una cachetada, que mandó sacar a todos para darle el pésame a la señora. Irene creo que se llama, no, Grecia, se llama Grecia. Y luego cuando salió con sus 20 guaruras, pues le gritaron asesino y más cosas. Bueno, entonces, esa es la catadura moral de este tipo de individuos. Y luego en su mañanera, él también dio su conferencia de hoy, pues dijeron puras tonterías. Por supuesto. Esto está descomponiéndose muy rápidamente. Yo pienso que va a haber violencia. Poco a poco, bueno, están los campesinos, los productores, que no los atienden, que los engañan, el gobierno pues, y que ellos también van a tener tres tipos de reacción. Se van de aquí a otro país donde puedan pues y ganar dinero, cultivar, o dejan de cultivar, pues que tengan con qué vivir o sobrevivir, pues lo pueden hacer. Y luego con eso de que ahora el agua no se hereda, sino que se tiene que comprar, bueno, como en el caso de mi abuelo, que fue uno de los primeros ejidatarios diarios de Rayón, de Santa Mónica, cuando el título de la propiedad de la parcela pasó a mi hermano, pues el agua que pasaba por la parcela, había un canal, pues nadie le iba a decir nada, esa agua era para el ejido. Pero ahora, si mi hermano deja la parcela a mi sobrinita, pues ella va a tener que pagar una cuota por el agua cada año. Ya el agua no es gratuita para la agricultura, y esa agua de Zamora no es de que se saque con bomba, ni con eso, ni con aquello. Ahí hay
muchísimos manantiales. Por lo tanto, el agua es gratuita. No tienen que hacer nada para tener agua. De hecho, en la casa de mi abuela hicieron un pozo y a los 3 metros salió el agua. En toda aquella región es muy húmeda. Bueno, entonces, ahora, si alguien se muere y su sucesor o el que compre la parcela o la tierra va a comprar el agua, y luego lo que no se entiende aquí o no se quiere entender es que en Estados Unidos y en todas partes en la India hay subsidios para el campo. Y aquí, antes de que llegara este gobierno, lo quitó. Había 32 apoyos a los campesinos, los quitaron todos, Ban Rural y demás. Allá donde hay apoyos del gobierno, pues pueden vender su producto a bajo precio, porque lo que les da el gobierno sustituye al precio real del maíz, en este caso el maíz blanco. Aquí, como ya no hay subsidios, el campesino tiene que pagarlo todo, pero como no hay un precio de garantía, entonces los acaparadores y todos los masecas y todos los demás abusan de los campesinos, pero parece que van a tomar esas industrias o donde existan edificios o sucursales de maseca y de los demás, y no los van a dejar. Los campesinos, los agricultores, no los van a dejar trabajar. Puede ser que haya violencia, que por la fuerza los quieran quitar y que no se dejen. Y por otro lado, todas las afectaciones de estar tapando los caminos, pues esas son afectaciones para los transportistas, para la gente común y corriente, para los enfermos. La solución no es destruir, como les digo que ahora esta pequeña manifestación aquí de Apatzingán a favor de que se haga justicia por la muerte de Carlos Manso, terminó en la violencia. Bueno, es que si rompieron siquiera los vidrios de las ventanas, pues hay que comprarlos. Si allá en el edificio del gobierno en Morelia quemaron algunas cosas y rompieron otras, pues hay que comprarlas, hay que repararlas. Y cada vez de que en todas partes se roban autobuses o tráileres o lo que sea, los vehículos, y los ponen a tapar los caminos y les prenden, son puras pérdidas. Bueno, ya tenemos 25 años de estar destruyendo la riqueza de México. Bueno, pero en fin, es increíble la torpeza de todos al no ver que toda violencia y toda destrucción es un mal para todos, ricos y pobres. Y que ahora, como las cosas importantes ya no son importantes, entonces la gente se vuelca a diversiones y a tradiciones superficiales. Pero bueno, así es. Ni modo. Voy a comentar sus opiniones, aportaciones. Malena Orduña, buenas noches, padre. Malena, buenas noches. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Igualmente, Alejandro.
María Emilia González, buenas noches, Padre José, buenas noches. Zoeabi Montiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, Dios nos bendiga siempre, sí, que nos siga bendiciendo. Tere, Maritere, gracias por tu like. Buenas noches, Padre José Luis. Dios lo cuide y lo bendiga siempre donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias. Lo mismo les deseo. Y buenas noches, la misma Maritere, a todos nosotros, y nos bendice, y a nuestras familias también. Muchas gracias. Pedro Caute, buenas noches, Padre José Segura y comunidad. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Maritere, Padre, qué bueno que estará en la transmisión de Eduardo Novoa. Excelente y bendecida sea su visita. Muchas gracias. María Emilia González, Padre, se nos fue Carlos Manso, Día de Todos los Santos, y le deberían los portones eternos para recibirlo en el cielo, porque fue un siervo bueno y fiel de Dios que cumplió con su deber. Así es, María Emilia. Bueno, que es de ráfaga, muy bien, la pistola de 9 milímetros. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad. ¿Cree usted que cuando hay poca justicia es un peligro tener razón? No, pero hay que tener razón y no decir. No estamos peleando con los sin razón. Es como si tú me dijeras, oiga, Padre, entre los enfermos es malo tener salud. No, pero no te contamines. Y ni presumas tu salud, porque se te van a echar encima a los enfermos. María Carlos Manso es el ejemplo de un político que da testimonio de su compromiso bautismal como rey, sacerdote y profeta. Así es. Que sirvió a su comunidad y se ofreció por Uruapan y denunció el mal e hizo conciencia, anunciando la verdad. Sí. Maritere, confirmado, la esposa de Carlos Manso y viuda, será quien ocupe la presidencia de Uruapan. Ella seguirá con el legado de su esposo. Que en paz descanse. Sí. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. El ejido siempre ha sido fuerte. Pues ojalá que se defiendan, porque ahora les van a cobrar hasta el agua que se tomen ahí en la parcela. María Emilia, una aproximación de Tertuliano en el caso de Carlos Manso, la sangre de los demócratas es semilla de nuevos patriotas. Muy bien, la aplicación de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Mauricio García, Padre José y comunidad, buenas noches. Al quitar las concesiones, expropiar el agua y que los agricultores no tengan con qué vivir. La Corte del Acordeón va a abrir casos ya cerrados y juzgados. Por supuesto, este gobierno lo quiere todo. Pues está bien, que Dios proteja a Grecia y a sus hijitos y a todos nosotros y a las personas que luchan por mejorar el mundo. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana.